en la provincia de Chimborazo. Yo voy a ser muy concreto en mi exposición, señora presidenta, resaltando que obviamente este proyecto de manera alguna está propiciando o está induciendo a que los jóvenes, a que los niños, a que los adolescentes se dediquen pues al consumo de sustancias psicotrópicas. No, por el contrario, lo que se pretende es precisamente prevenir, precautelar el interés de aquellos niños, niñas o adolescentes, pues, que se evite precisamente esto a través de políticas públicas, resaltando obviamente que el problema de adicción, como se lo dice, o el consumo de sustancias psicotrópicas es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública que está contemplado tanto en la Constitución como también en varias resoluciones de la propia Corte Constitucional o, poniendo como ejemplo, de la Corte Constitucional de Colombia o en la Organización de las Naciones Unidas, en donde al consumo de sustancias psicotrópicas se lo trata como un problema de salud pública y así se lo debe tratar, señoras y señores asambleístas. Por otro lado, considero que este proyecto debe enmarcarse en lo que establece el Código Orgánico Integral Penal. Allí sí, yo pido a la Comisión que se tiene que hacer una revisión muy minuciosa, porque de manera alguna este proyecto puede estar por encima de lo que establece el Código Orgánico Integral Penal. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el artículo 21 y el artículo 22 del proyecto, esto debe prácticamente sacarse del proyecto. ¿Por qué? Porque esto es un delito y está contemplado en el Código Orgánico Integral Penal. Cuando hablamos de venta de precursores o sustancias químicas específicas sin contar con calificación y o autorización a personas jurídicas naturales o jurídicas no calificadas, está ya en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal. O en el artículo 22, cuando hablamos de tenencia de precursores o sustancias químicas específicas sin contar con calificación y o autorización, esto es un delito y está penado precisamente por el Código Orgánico Integral Penal. Por ello, proponemos que se eliminen estos dos artículos, ya que contradice una norma jerárquica superior prevista en el Código Orgánico Integral Penal. Más aún, el artículo 17 del COIP, cuando habla del ámbito material de la ley penal, señala que se considerarán exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en este código. Las acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y adolescencia. En estos artículos se utiliza la expresión y o. La recomendación, de acuerdo a la técnica legislativa, utilizar únicamente el o. Otra observación que es muy necesaria al texto del proyecto, a la disposición general segunda. Aquí se dice que quedan incorporadas a esta ley las disposiciones contenidas en los convenios internacionales sobre la materia y que han sido o fueren ratificados por el Ecuador. Compañeros, compañeras, con mucho respeto, desde luego, no se puede aprobar una norma abierta para que incorporen convenios internacionales que no se conocen sus preceptos ni lo que pudieran contener esos tratados o convenios internacionales. No, eso no se puede pensar lo que puede ocurrir a futuro. Se sugiere eliminar la frase o fueren, ahí quedaría lo adecuado. Asimismo, el proyecto utiliza la palabra abordaje en los artículos 1, 3, 4, 7, 12, 14 y en 5 ocasiones más. Aquí he señalado en sesiones anteriores que la Real Academia de la Lengua dice que abordaje significa acción de abordar dos embarcaciones, al abordaje, entrar, saltar, tomar, paso de la gente del buque abordador al abordado para pelear. Aquí lo que pretendemos es que se utilice palabras de uso jurídico para mejor comprensión de las normas,
conocimiento, comprensión, percepción, apreciación, evaluación, que sería lo más adecuado, compañeras y compañeros. Las sanciones pecuniarias deben ser determinadas en salarios básicos unificados del trabajador en general, como precisamente así consta en el Código Orgánico Integral Penal, porque tiene que ir de la mano, Las conjunciones y o deben eliminarse. El Diccionario de la Lengua Española, publicado por la Real Academia Española en su 20ª edición correspondiente a 1984, nos precisa los siguientes conceptos: conjunción disyuntiva, que denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas. Conjunción copulativa, cuyo oficio es unir palabras o cláusulas en concepto afirmativo. Ambas conjunciones sirven no solamente para denotar el enlace entre dos o más palabras u oraciones, sino también la naturaleza de dicho enlace. La disyuntiva o desune o separa el entendimiento. Si bien gramaticalmente une las palabras o las oraciones, resalta la oposición del juicio, sirve para expresar juicios contradictorios entre sí. Adicionalmente, en el artículo 16 del proyecto, sugiero al compañero presidente y a los miembros de la comisión incorporar la suspensión temporal de la calificación, incorporando un numeral, tomando en cuenta que esto se encuentra vigente en la Ley de Sustancias Psicotrópicas. El artículo 16 va en relación con el artículo 14.4 y 17 del proyecto. Hay que recordar también que una cosa son las sanciones civiles, administrativas y penales. Por lo tanto, debemos aplicar la proporcionalidad de las sanciones como manda el artículo 76.6 de la Constitución, lo cual no se está cumpliendo en el proyecto, que enhorabuena es para primer debate, es precisamente para recoger las observaciones, las inquietudes y mejorarlo para el segundo debate. A una sanción administrativa le corresponde una sanción administrativa, como consta en los artículos 17 al 20 del proyecto. A una infracción penal le corresponde una sanción penal, como son los casos de los artículos 21 y 22 del proyecto, que está ya en el Código Orgánico Integral Penal. Señora Presidenta, compañeros y compañeras, yo haré llegar por escrito las observaciones correspondientes y ampliar un poco más sobre este tema, ya que reitero, insisto, este proyecto que saludo, que es una buena iniciativa, porque de esa manera lo que pretendemos es precautelar precisamente el interés de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes, a que no se involucren en este tipo de accionar consumiendo sustancias psicotrópicas, y no solamente las sustancias psicotrópicas como marihuana, cocaína o cualquier otra, sino también el alcohol. Si nosotros revisamos las estadísticas, más consumo de alcohol existe en el país que las propias sustancias psicotrópicas, y más daño inclusive puede hacer el mismo alcohol que algunas sustancias psicotrópicas. Obviamente que hay que declararle la guerra a los que procesan, a los que comercializan, sí, y por ello es que hemos determinado con gran acierto, sin lugar a equivocarme espero, en el artículo 219 del Código Integral Penal, la producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, con sanciones que van Tiene un minuto, asambleísta. de 7 a 10 años y de 3 a 5 años, o el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, o también la siembra o cultivo, que sobre esto también se ha querido a veces distorsionar, y es preciso señalar lo que dice el 222. La persona que siembre, cultive o coseche plantas para extraer sustancias que por sí mismas o por cuyos principios activos van a ser utilizadas en la producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas con fines de comercialización será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Caso contrario, no tiene por qué ser sancionada. Muchísimas gracias.